Soy fundador de una empresa de ingeniería ambiental especializada en tratamiento de aguas. También he formado parte de algunas iniciativas artísticas. En ambos campos, la pregunta siempre fue la misma: ¿qué hacemos para crecer más? Y la respuesta básicamente fue regionalizándonos. Y sí, claro, tiene sentido. No es lo mismo un mercado de 6 millones de habitantes como lo es Nicaragua a un mercado de 45 millones de habitantes como lo es toda la región. Además, las distancias no son tan largas. De Ciudad de Guatemala a Ciudad de Panamá por carretera son 1.890 kilómetros. Eso es más o menos lo que hay entre Nueva York y Miami. No hay barreras de idiomas entre nosotros, no hay barreras culturales y todo debería fluir perfectamente bien. Yo pienso, como empresario, cuántas plantas de tratamiento de aguas residuales pudiera hacer en lo que corresponde a estos 6 países. Nicaragua solamente aporta un 7% de lo que es el PIB de toda la región. Eso implica que las posibilidades de crecimiento son enormes. Y con respecto a la banda de música, se puede hacer una muy buena gira en lo que fueron 6 capitales y unas 15 ciudades importantes. Regionalicémonos pues, dijimos, y nos quedamos viendo la cara. ¿Y vos conocés alguna banda de rock en Honduras que nos pueda servir de contacto? Pues para serte franco, no sé mucho de Honduras, salvo que dicen que es más peligroso que Irak en medio de un bombardeo. Ah, espérate, yo tengo un amigo en Panamá, ese nos podría servir. El clavo es que en bus son como 3 días para llegar y en avión nos viene costando como $700 por cabeza. Con razón en Centroamérica tenemos la segunda línea aérea más rentable del mundo. Bueno, pues, vámonos en un container. Tampoco es buena idea. Para darle una probadita de lo que es esto. Transportar un container desde China hasta Guatemala, que son aproximadamente 13.264 kilómetros, cuesta aproximadamente $1.400. ¿Cuánto creen que cuesta mover un container de Ciudad de Guatemala a Ciudad de Panamá? Adivinaron, aproximadamente $1.400. Una distancia que es casi 10 veces menos. ¿Cómo vamos a ser competitivos así, me pregunto? Y con las fronteras, cuidado que tardan lo mismo en llegar un container que otro. Lo que descubro aquí es que estamos profundamente fragmentados. Y pienso en todos esos proyectos de los que se habla tanto ahora, de partir Centroamérica de lado a lado, canales húmedos, canales secos. Para serles franco, a mí me seduce más la idea de un proyecto que nos una a todos. Soñemos por un momento un tren transcentroamericano, desde Guatemala hasta Panamá en un día. Pero ya despiertos, lo que descubro aquí son 2 fuerzas en contraposición. Una fuerza que llama a la eficiencia, a borrar fronteras. Esa es la fuerza del mercado. Claro, nadie puede ser competitivo con los containers ahí parados en una frontera 3 días. En contraposición con la fuerza de la política. La política es el negocio de generar confrontación, de decir nosotros y ellos. Esta fuerza se encuentra en un equilibrio en el que las grandes corporaciones funcionan bajo eficientes modelos regionales y nuestras 6 burocracias continúan cobrando sus salarios y vendiéndonos la idea que sin esas fronteras que ellos vigilan seríamos aún más peligrosos y aún más pobres. Un flujo migratorio ilegal dinamiza las economías a punta de explotación
Y el amarillismo mediático contribuye a fomentar ese estado del miedo que ayuda a que todas las cosas se mantengan tal y como están. Así, jóvenes emprendedores, pequeños empresarios, perdemos la oportunidad de pensar de una forma no fragmentada, esa forma que nos enseñaron en los libros escolares. ¿Cómo acelerar el desarrollo? Es uno de los temas de esta conferencia. Yo tengo una propuesta para acelerar el desarrollo. Hagámonos ciudadanos centroamericanos. Calma, que no pan del cúnico. No hablo de que renuncien a su nacionalidad ni que quemen su pasaporte. Hablo de una integración mental centroamericana, de pensarnos como región sin titubeos y sin prejuicios. Y en esa línea es que creo que los emprendedores pueden jugar un papel fundamental, y más si se concentran en las que yo llamo las 5 áreas de emprendimiento para integración masiva: educación, cultura, entretenimiento, telecomunicaciones y transporte. Y para que vean que no estoy jugando, les voy a dar un ejemplo en cada una de estas áreas. Educación, un programa de televisión para niños educativo y regional. No podemos heredarle a nuestros hijos esa visión fragmentada. Estamos mejorando sus oportunidades si los hacemos sentir parte de una región. En el tema cultural pensaba un programa de radio. Cuando hemos viajado con la banda a otros países de Centroamérica, no nos conoce nadie. Pero ¿qué tal si hubiera un programa que se transmitiera en cada uno de los países de Centroamérica en donde solamente se pasaran propuestas de nuestros países? Así, poco a poco, en cada país de Centroamérica sabremos qué está produciendo el vecino y terminaríamos este aislamiento mediático y cultural que creo que nos ha hecho mucho daño. En entretenimiento tengo una idea, un programa de concursos, el premio del Istmo. Los programas de concurso funcionan. He oído de uno que lleva como 50 años en el aire y el hombre nunca envejece, y sigue, y sigue, y sigue. ¿Por qué no podemos hacer una versión de un programa de concursos donde el tico hace equipo con el nica? Imagínense qué bonito en la praxis que empecemos a saber que somos eso, un equipo. Acabar con esos antagonismos que yo veo que los politiqueros fomentan mucho para cerrar filas adentro de nuestros países y andar armando lío. En telecomunicaciones propongo algo radical. No más roaming. Es absurdo. La región completa es la mitad del tamaño de Colombia. Tarifa local para toda la región. Empecemos a abrir nuestras mentes, nuestras fronteras, nuestras comunicaciones. Estamos en el siglo XXI. No vengamos arrastrando esas divisiones arcaicas. Y en transporte, el tren transcentroamericano. No me canso de soñar ese sueño. Pienso que estos 5 emprendimientos que acabo de mencionar ahorita no son cosas de caridad, son iniciativas perfectamente rentables. Hablamos de un mercado grande en comparación al mercado segmentado de cada uno de nuestros países. El potencial de patrocinadores es mucho mayor para giras, para campañas publicitarias, para empresas. Y creo que cada uno de nosotros puede empezar inmediatamente, hoy mismo, a cultivar una identidad regional. Y aquí les quiero proponer 4 acciones, 4 hábitos del ciudadano centroamericano. 1,
Estudiemos Centroamérica. Tenemos que informarnos, tenemos que saber qué es lo que pasa en la región, saber cómo son nuestros vecinos, saber qué hay al otro lado de la frontera. Hablemos de Centroamérica. Eso que aprendimos en el punto 1, compartámoslo, llevémoslo a la mesa. Tercero, viajemos por Centroamérica. No se me pongan de cobardes. Yo sé que suena muy peligroso. Ay, en Guatemala, en El Salvador, me van a más. En cuanto me baje del bus, me van a rafallar. En Guatemala hay excelentes cifras de turismo, hay lugares preciosos, hay lugares bellísimos. Y por último, emprendamos en Centroamérica. Intentemos apoyar iniciativas de región. En este siglo XXI nos toca una jornada muy importante. La jornada de reencontrar a nuestros hermanos y hermanas de la región. Los desafíos que nos aguardan son enormes. Debemos de tener más presente hoy que nunca que la unión hace la fuerza. Soy nicaragüense y por eso soy ciudadano centroamericano. Gracias.